Bienvenidos sean todos al repaso semanal de la lección número 10, bajo el título Lecciones del pasado. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y cómo Él nos ha enseñado en nuestra historia pasada. En el trasfondo de nuestra historia familiar, nos encontramos ante la emocionante travesía de construir nuestra vida en dos países diferentes. Partimos de nuestra tierra natal hacia Argentina, una tierra que inicialmente nos resultaba ajena y hasta misteriosa. A lo largo de los años que pasamos allí, experimentamos la mano poderosa de Dios a cada paso que dábamos. Adaptarnos a una nueva cultura, a una nueva costumbre y forma de vida, una gastronomía totalmente diferente como es la de ese hermoso país. Fue un desafío que abrazamos con el corazón. Argentina se convirtió más que en un país de residencia, en un lugar pasajero de residencia, se convirtió en un lugar inolvidable para nosotros. Construimos amistades que perduran para toda la vida y algunas de las cuales se han transformado en nuestra familia elegida. Justo cuando ya nos sentíamos establecidos y enraizados, llegó nuevamente el momento de la despedida. Emprendimos un nuevo viaje hacia los Estados Unidos, otra tierra desconocida para nosotros que presenta un sinfín de incertidumbres. Nos enfrentamos a un estilo de vida completamente diferente y un idioma nuevo y numerosos desafíos que son inherentes a vivir en esta gran nación. A pesar de nuestras inquietudes y miedos, asumir la responsabilidad de guiar a mi familia en esta nueva etapa fue un desafío que enfrentamos con total valentía. A lo largo de varios años en esta tierra de libertad y bendición, hemos sido testigos de la guía constante, la protección y la provisión de Dios en cada paso de nuestro camino. Reflexionando sobre el pasado, entendemos que hay experiencias que deben ser recordadas. Hay otras que deben ser dejadas atrás, pero también hay aquellas que deben ser recordadas constantemente. Estas experiencias se convierten en columnas de confianza y seguridad, sosteniéndonos los desafíos que enfrentamos en el presente. Estas vivencias son las piedras angulares que nos aseguran que Dios estuvo, está y estará presente en cada capítulo de nuestra historia. La mayor lección del pasado es aprender de una vez y por todas que Dios estuvo con nosotros, está con nosotros y estará siempre con nosotros. Debemos de descansar siempre en los brazos de amor de ese Dios. Entramos a la segunda parte de nuestro estudio, Dabar, que significa palabra. El Salmo 78, con sus 72 versículos, es el segundo más largo, superado solamente por el Salmo 119. Encabeza el Salmo con la palabra masquil, un término hebreo que aparece en los salmos reconocidos como poesías didácticas o de enseñanza. Un masquil se utiliza para describir a una persona que entiende, a un sabio, a un entendido, a diferencia de un nabal, un necio, que afirma que no hay Dios. Este salmo pertenece a un grupo de salmos históricos que representan los hechos de Dios en la historia. Dios quiere que aprendamos de la historia del pasado, tanto de las experiencias buenas como aquellas que no fueron tan buenas. La verdadera sabiduría implica aprender del pasado y seguir las instrucciones de Dios para el presente. El Salmo 78, en los versículos 1 al 8, nos invita a ser unos lectores específicos y a escuchar la Torá, esa instrucción, esa enseñanza con detenimiento. Del mismo modo que lo hace Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, cuando animaba a los israelitas en el umbral de la tierra prometida a instruir a sus hijos
para que no se olviden de amar al Señor con todo el corazón. El Salmo 78, del 1 al 8, dice lo siguiente: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de los tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos, porque nuestros padres nos las han contado. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza, por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel, y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran, para que las conociera las generaciones futuras, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez la contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no es fiel. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 dice: y estas palabras se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La historia de Israel en el Antiguo Testamento es un constante ascendente y descendente entre las maravillosas obras de Dios y las repetidas rebeliones de Israel. Del mismo modo, el Salmo 78 va y viene entre la devoción a Dios y la apostasía. En los versos 12 al 32 de este Salmo se yuxtaponen el éxodo de Egipto y la rebelión de Israel en el desierto. Se observa a Dios en este Salmo de la siguiente manera: dividiendo el Mar Rojo para que ellos pasaran con seguridad y salieran salvos, proporcionando una nube para protegerlos del calor del día y también una nube de fuego para calentarlos a la noche. Y también les suministró agua de la roca y maná, el pan del cielo. Aún así, se rebelaron y sus corazones se volvieron a Egipto, a esa tierra de esclavitud. Habían abandonado a Egipto físicamente, sin embargo, seguían viviendo allí espiritualmente. La gracia y la misericordia de Dios, a pesar de todo esto, prevalecieron. Al final de la primera sección del Salmo, describe a un Dios que tiene compasión y que perdona la maldad. Por eso la invitación es a recordar y no darle la espalda a ese Dios misericordioso, perdonador, que a pesar de nosotros sigue amándonos. Él no es como nosotros. Él nunca olvida. Él siempre nos recuerda para perdonarnos, para restaurarnos y para salvarnos. El Salmo 78 nos transmite la relevancia de recordar cómo Dios ha dirigido a su pueblo en tiempos pasados. Este no es un recuerdo de un pasado sin defectos, sino más bien una auténtica representación de la naturaleza humana que tiende a olvidar, contrastada con un Dios poderoso que retiene esos recuerdos. Los extraordinarios actos divinos quedan plasmados en la tela tumultuosa de la historia humana, la cual se entrelaza con la gracia redentora hasta llegar al desenlace de la historia de la salvación. Es interesante notar cómo este Salmo 78 nos recuerda que a pesar de la providencia, de la misericordia, del cuidado y la protección de Dios para con su pueblo, hubo momentos en que el pueblo se ponía de parte de Dios, pero hubo otros momentos que le daba la espalda a Dios. Y aún así se manifestó la misericordia, el perdón, la paz de Dios para con ellos, protegiéndolos, porque Dios es bueno. Y si fue bueno en el pasado, es bueno en el presente y lo será para siempre. Entramos a la segunda parte de nuestro estudio, Pesher, que significa interpretación. La historicidad de los acontecimientos bíblicos ha sido objeto de ataques durante los 2 últimos siglos. Con la introducción del método histórico crítico durante el siglo XIX,
Se cuestiona la veracidad de las Escrituras. Este método de interpretación de la Biblia se basa en postulados filosóficos de correlación, analogía y crítica. ¿Qué significa esto? Correlación. No hay intervención sobrenatural en la historia de la humanidad. Así piensan los que ponen en práctica este método. Segundo, analogía. La experiencia presente determina las posibilidades de los acontecimientos pasados. Si en el presente eso no está ocurriendo, significa que en el pasado pues no ocurrió tampoco. El tercer postulado que plantea este método histórico crítico es: no hay absolutos ni verdades, solamente probabilidades. Con este método se negó la revelación divina y la inspiración de la Biblia. Lo que pretende presentar a la Biblia como un conjunto de documentos antiguos y no como palabra de Dios. Transmite en la actualidad algunos cuestionamientos sobre la Biblia y no reconoce la inspiración de esta como la palabra inspirada de Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos el Salterio, leemos los Salmos, nos damos cuenta que son una revelación donde sus autores reconocen las maravillas realizadas por un Dios de amor a través de la historia. La historia del pueblo de Israel, vividas con ese Dios de misericordia, son reconocidas como hechos sucedidos y acontecimientos de forma fidedigna. Ellos consideraban estos acontecimientos como hechos históricos reales, como para darle gloria a ese Dios tan poderoso. Esto es de particular importancia para el libro de los Salmos, ya que, por ejemplo, el salmista observa aquí en estos escritos a lo largo del periodo de 1000 años y en paralelo a los acontecimientos históricos, él observa 5 acontecimientos históricos que se vuelven como pilares en la historicidad bíblica. Por ejemplo, la creación, lo encontramos en Salmo 8, 19, 33, etcétera, 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 otros salmos más. La historia de los patriarcas aparece en Salmo 14, Salmo 20, 24, etcétera, otros salmos más. El éxodo de Egipto es reconocido en el Salmo 14, perdón, en el Salmo 17, Salmo 18, Salmo 20 y en otros salmos más. La conquista de la tierra prometida, Salmo 16, Salmo 24, Salmo 44 y otros salmos más. El reinado del rey David en el Salmo 18, Salmo 20, 21 y en otros salmos más. Rechazar la realidad histórica de estos eventos mina la veracidad de los orígenes, el significado del sábado, la importancia del santuario, el concepto de la salvación, la resurrección, la escatología, los eventos de los últimos días y en última instancia también socava la fe en Jesucristo como Mesías. Es decir, la Biblia es inspirada por Dios y la Biblia es reconocida como palabra de Dios. Y los salmos, los salmistas, al pronunciar estas canciones, reconocen dentro de ellas todos estos acontecimientos históricos como reales y fidedignos. Los salmos nos revelan y reconocen la veracidad histórica del relato bíblico y se manifiestan como pilares de fe, mostrando a un Dios siempre interactuando en la historia de la humanidad. A un Dios que siempre interactúa con tu historia y con mi historia. Dios es real, su palabra es real y su intervención protectora en tu vida y en mi vida es real. Entramos a la tercera parte de nuestro estudio, Edut, testimonio. Dios no solamente actúa poderosamente a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento, Él no solo lo hizo en el pasado. Dios no solo mostró su misericordia y su poder en la creación hasta los patriarcas, desde el Éxodo hasta la conquista de la tierra prometida y durante el reinado de David. Él también lo hace hoy en el presente. A través de todas las páginas de la Biblia encontramos a Yahvé, a Jehová, al Dios siempre presente, al Dios que estuvo, que está y que estará. Dios siempre lo ha hecho a través de toda la historia.
y ha continuado haciendo maravillas en la vida de todas las personas. Dios es eterno y su misericordia es eterna. Su ley es eterna, su gracia es eterna. Su amor es para siempre. En aquella madrugada fría, cuando llegamos al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, mi esposa, mi hija pequeña y yo, la incertidumbre nos envolvía, sin conocer el destino al que habíamos arribado, sin la menor idea de cómo nos sostendríamos y cómo nos mantendríamos. No sabíamos dónde vivir, cómo pagaríamos una educación universitaria privada. No teníamos familiares cercanos que nos pudieran brindar apoyo. Sin conocer a nadie en ese lugar desconocido, nos enfrentamos a un futuro incierto. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, experimentamos el milagro de Dios, abriendo camino, como si estuviéramos cruzando el mar en tierra seca y salvo. Vimos su gloria y su poder en cada paso que dábamos. Hay tanto que contar sobre cómo el Señor nos guió en cada momento de nuestra historia pasada, que no alcanzaría el tiempo. Años después, nos encontramos una vez más en la frontera sur de los Estados Unidos. Una tierra que nos resultaba nuevamente desconocida. Pero día a día, momento tras momento, presenciamos cómo Dios dirigía cada paso, cómo una nube nos acompañaba durante el día y una nube de fuego que nos iluminaba en la oscuridad de la noche. Esto que vivimos nos ayuda a comprender que si estuvo presente en el pasado, también está presente ahora y que siempre, siempre Él estará en el futuro con nosotros. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra vida pasada. Entramos a la última parte de nuestro estudio, Tehilim, alabanzas. Y permítanme terminar con las estrofas del himno, escrito por este autor, George Newmark, que escribe el himno Si dejas tú que Dios te guíe, y la letra es alentadora. Si dejas tú que Dios te guíe, confiando solamente en Él, en tus angustias y conflictos tendrás ayuda grande y fiel. El inmutable amor de Dios, roca eterna, firme es. Espera en Dios pacientemente, con gozo en tu corazón. Con gratitud acepta siempre del cielo toda bendición. Dios quiere siempre lo mejor para los hijos de su amor. En la oración fiel permanece. Sé obediente a su ley. Su protección Dios te ofrece. En sus promesas pon tu fe. Jehová no olvida nunca al fiel, ni al justo que confía en él. Qué hermosa letra. Qué maravilloso mensaje. A todos los corazones receptivos que me escuchan, permite que estas palabras resuenen en lo más profundo de tu ser. Dios es fiel. Si estuvo, está. Y si está, estará. Su misericordia es eterna. Reflexiona sobre las lecciones del pasado. Ellas son faros que iluminan el presente. Reconoce la poderosa y constante presencia de Dios. No dejes que el miedo y la ansiedad te dominen. Vive confiado. Dios nunca cambia. Te ama incondicionalmente. No olvides, su amor es eterno. Si alguna vez sientes que Dios ya se olvidó de ti, por favor detente. Jamás
lo hará. Regresa a sus brazos amorosos y continúa confiando. La vida en Dios es todo y sin Él es nada. Abraza la certeza de su fidelidad y experimenta la paz que solo Dios puede brindarte. Confía en su amor eterno y transformador. Y recuerda siempre, estuvo en tu pasado, está ahora contigo y siempre estará. Vive en paz. Dios está con nosotros. Te deseo la bendición de Dios Padre, la bendición poderosa de Dios Hijo, la compañía de su Santo Espíritu. Amén.